Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenos días, Turquía. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, agradecemos a todas y a todos que nos hacen favor de acompañarnos en esta nueva transmisión de Latinidades. Agradecemos también a las plataformas digitales que nos ocultan y que por ahora no nos desaparecen. Seguiremos esta lucha por horadar el muro informativo que hacen los medios hegemónicos de la derecha. Bienvenidos, bienvenidas. Tarde o temprano iba a suceder, pero no se sabía cuándo. Pero el año pasado, después de esa guerra que duró 12 días, era obvio que la coalición Epstein actuaría. No podían dejar las cosas así, y como aquella vez usaron el falso señuelo de una negociación con Irán para atacar de sorpresa. A diferencia de la primera vez en la que atacó Israel con apoyo de Estados Unidos, ahora son los dos, abierta, descaradamente. Estados Unidos haciendo lo que quiere exactamente su absoluto jefe, Israel. Es un bombardeo por sorpresa que acabó con más de 40 dirigentes, entre ellos el ayatollah Khamenei, con la idea de descabezar un régimen para propiciar otro acorde a sus intereses. Pero no entendieron que las personas pueden morir, pero la causa sigue. Irán está atacando en estos momentos con todo lo que tiene, igual que Hezbollah, después de soportar 15 meses de asesinatos, ataques y bombardeos continuos en su tierra, Libia. Irán, como se sabe, ha atacado todas las bases de la región en las que Estados Unidos tiene bases militares. Este conflicto está empezando y no sabemos aún cómo va a terminar. Para hablarnos de lo que sucede en esta región tan volátil y crucial, nos acompaña desde Turquía un político, académico y periodista. Yunus Soner, gracias por acompañarnos, por estar otra vez con nosotros. ¿Cómo se ven las cosas allá Hola, desde Turquía? ¿Cómo estás? bien, bien, muchas gracias por la invitación. De aquí las cosas se ven de tal forma de que primero esto ni es un conflicto entre Estados Unidos e Irán. La primera observación, la sensación aquí en la opinión pública es que este es simplemente otro capítulo en el intento de los Estados Unidos de dominar el mundo a su gusto. Y todos expertos aquí lo ponen en una línea, en una lista de intervenciones desde el secuestro del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, el bloqueo del petróleo que va a Cuba, las intervenciones que amenazan también contra México, eh, etcétera, etcétera. Así que primero, eso sí es una guerra que ocurre en el Oriente Medio o Asia Occidental, pero no es específico de nosotros. Y yo pienso que es importante que nuestra audiencia en América Latina también lo entienda un poco y lo observa un poco así, y lo evalúa así, de que este conflicto no es un conflicto de los iraníes o un conflicto de los musulmanes ahí lejos de nosotros, sino es parte del conflicto que tenemos a nivel mundial.
Entonces, qué interesante la manera que lo estás planteando, porque, bueno, nosotros sabemos de la obsesión, por no decir odio, que han tenido Estados Unidos contra Irán, desde que su monigote, su títere, el ayatollah, perdón, el ayatollah, no, Khomeini más bien, el primero sacó a el Shah de Irán, que era el monigote de los Estados Unidos, y se vino incluso a México, estuvo una temporada el Shah de Irán aquí en México, protegido en ese entonces porque Reagan le dio la orden a José López Portillo, que estaba de presidente, y luego lo que son las cosas, uno de los chefs de él traía, se quedó aquí por esta región, en la capital, entre la capital de Saltillo, Coahuila, que es un estado colinda, y Arteaga, y creó un restaurante que en su momento fue muy famoso, y en el cual se hacían peregrinaciones desde Monterrey para allá, para ir a comer ahí, viajando, ya que cuando de una hora y media, para ir a comer en ese lugar, y todo el mundo lo presumía, que era un restaurante que había puesto el Shah de Irán, el chef del Shah de Irán, ¿no? Cuando ya no estaba, obviamente, esta persona en México, ya después supimos que murió y en fin pasaron muchas cosas. Pero lo único que sabemos es que desde entonces los intentos constantes de los gobiernos sucesivos en Estados Unidos, ya sean demócratas, republicanos, que son lo mismo, exactamente lo mismo, no hay casi nada de variación entre ellos. Tal vez la definición que pudiéramos decir de los demócratas y los republicanos es que unos son descaradamente abusivos y los otros tratan de simularle un poquito, nada más. Vimos los intentos por acabar con Irán, de una forma u otra, de todas las maneras posibles, hasta que, bueno, pasó lo que pasó el año pasado, pero solo estamos tomando lo que pasó el año pasado, no nos hemos ido a veces anteriores en el que incluso el gobierno de genocida de Israel mató, bombardeó, hizo todo lo que ha querido ahí en Irán, desde que suponen que tienen ellos o amenazan con la idea de que nos va a atacar al mundo civilizado Irán porque está por construir armas nucleares, cosa que nunca se ha demostrado, nunca ha pasado eso. Y yo creo que hay ya tecnología para poder determinar si Irán tiene bombas nucleares o no. Lo chistoso es que lo diga el que sí las tiene, porque Israel se calcula que tiene más de 80 armas nucleares, bombas nucleares, y que nunca ha permitido una inspección que insiste que se haga en Irán. Ellos no están sujetos a eso. Y ellos son los que tienen la amenaza. Pero siempre manejan la idea de que porque la otra persona me puede hacer algo, voy a ir a matarla o me voy a deshacer de ella, ¿no? Y como dices tú, bueno, esto es parte de un proceso que nosotros desde este lado lo vemos como inaudito. Decimos, oye, ya están atacando. Y sobre todo que Irán, digamos, como país que no es una gran potencia, está peleando directamente con Estados Unidos, así como lo hizo en su momento Vietnam, como lo hicieron en Corea. En fin, o sea, dices tú eso, digamos que eso no, eso sale de la norma para nosotros, que hay una guerra descarada en la que Estados Unidos está de país a país atacando, y vimos que lo primero que hicieron fue acabar con las vidas de niñas en una escuela donde había niñas, murieron más de 160, 180 niñas, no tengo el número exacto, en la que nadie se ha disculpado, nadie ha dicho nada, y lo único que para los que estamos de este lado confirma es que se dedican a matar niños, como lo hace Israel diariamente en Palestina. Mataron niños y no dijeron, oye, ¿sabes qué? Se nos fue la bomba, se nos fue por otro lado, una disculpa, como a veces hipócritamente lo hacen. No han dicho nada, no han comentado nada. O sea, ese ataque fue aparentemente deliberado de atacar una escuela donde no tenían armas de ningún tipo y menos armas nucleares, como para no sé qué, mandar un aviso, un escarmiento, no tengo idea. Lo único que sí sabemos es que Donald Trump, como el ataque del año pasado, empezó diciendo que ya los habían acabado, que Israel iba muy bien, y al poco tiempo fue el que dijo, ya párenle, ya. Cuando estaban enfrentándose, entre comillas, Irán e Israel, solos, digo entre comillas porque estaba Estados Unidos detrás, los destrozos que ocasionó Irán en Israel fueron suficientes para que tirara Donald Trump la toalla. Y dijeron, párale, ya, ahora sí vamos a negociar en serio. Y no pasó. Y ahorita ya entró, van 2 contra 1. Esa es la verdad, 2 contra 1. ¿Por qué? Porque evidentemente no puede ni uno de los dos solos.
Estados Unidos no puede solo con Israel, dada la distancia, la logística que eso implica y todo esto, y Israel tampoco. Tienen que ir los dos más grandes criminales de la historia moderna, Israel y Estados Unidos, a atacar un país. No sé qué pienses tú de esto o crees que esto termine pronto, porque Donald Trump empezó diciendo que eso terminaba en 2 días y luego que en una semana y luego que en 4 semanas o 5 y ahora que se iba a quedar ahí todo el tiempo que fuera necesario, lo cual revela que las circunstancias que sus equipos le plantearon por invadir Irán no son conforme se han ido alargando, ¿no? Les ha resultado una sorpresa. No pasó lo que suponían, que Irán se iba a hincar para decir, ya, paz, paz, paz. No ha pasado eso. No solo eso, no ha pasado, sino que ellos mismos han dicho, no vamos a negociar con Estados Em, Unas cuantas cosas de comentario. Primero, el tema de la arma nuclear, Unidos. para nuestra audiencia, la información siguiente. El Ayatollah Khamenei es el máximo líder religioso de la creencia chiita y él publica lo que se llama una fatwa, que es una decisión religiosa. Y Ayatollah Khamenei ha publicado varias fatwas según cuáles es un pecado en el sentido religioso de producir una arma nuclear porque la arma nuclear mata a la gente sin diferencia. No es una arma que se puede utilizar en una guerra porque, dice la explicación de la fatwa, de la decisión religiosa, porque no mata a los soldados del enemigo, sino mata a todos. Y la fatwa es la decisión más alta que se puede tomar. No es una ley se puede cambiar, cambian mayorías, se cambia la ley, pero una fatwa es como una decisión fundamental religiosa. Así que, y tomado por Jamenei mismo, y no hay por dar atrás de esas cosas. Por lo tanto, la idea de que Irán quiere tener una arma nuclear es una tontería y los gringos lo saben también. Los gringos usan esto como excusa, a veces usan la arma nuclear como excusa, a veces usan protestas como excusa, a veces hablan del programa de misiles, otra vez hablan del eje de la resistencia que incluye Hezbollah y grupos, y los hutíes y grupos en Irak, etcétera. Lo que no cambia es la hostilidad de los Estados Unidos contra la entidad de Irán tal como es. Eso es una política, como tú dijiste muy bien, que comparten los demócratas con los republicanos desde hace casi décadas, y no cambia eso, y la mitad de su política en Oriente Medio está dirigido a debilitar siempre a Irán. Por lo tanto, en consecuencia, eh, sí, en este combate puede haber treguas, ceses de fuego, nuevas vueltas, rondas de negociación, pero este objetivo de los Estados Unidos de cambiar la entidad de Irán profundamente continuará. Y este conflicto terminará cuando uno de los dos regímenes, el régimen de Irán o el régimen del imperialismo, cae. Y eso tiene que ver con la política de los Estados Unidos contra países importantes en el sur global. Y Irán no es el único, también Turquía es otro, México es otro también, Pakistán, países como estos son siempre en el objetivo de los gringos por ser divididos, por ser debilitados, y ese conflicto continuará. Y con varios pasos tácticos por los gringos, pero no cambia el objetivo, nunca cambia. Y de hecho, muchas intervenciones que se vivieron en Asia Occidental o África del Norte en los años pasados se pueden leer en
como en preparación de esta guerra que tenemos ahora mismo. La intervención de Libia, eh, la guerra civil que encendieron en Siria, los ataques contra Hamas, pero sobre todo contra Hezbollah, son pasos preparativos a esta guerra casi terminal en Oriente Medio para establecer una orden gringa aquí en la región, una orden que dominan ellos, que no hay resistencia, que todos obedecen. Eso es el objetivo y claro, ahí tiene que limpiar el problema de Irán, el problema que constituye el Irán. Ahora, el tema, si este ataque que hicieron contra el Ayatollah Khamenei fue un fracaso o no, ahí no estoy muy seguro. Aquí también rodea mucho esa idea de que no resultó lo que esperaban los Estados Unidos. Yo no creo tanto en esto, porque si un poco estudias el sistema de Irán, sabrás que sí, el liderazgo es muy importante, pero también sabrás que matando el líder no vas a derrumbar el sistema en un caos interno, al revés, vas a provocar el sistema de Irán a una respuesta muy dura, vas a unificar a la población, vas a llevarles a pasar sus diferencias internas por un momento por lo menos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la idea de que los Estados Unidos realmente pensaban que se iba a derrumbar este régimen de Irán, como lo llaman ellos. No, yo creo que sí ellos esperaban esa reacción que Irán dio y ellos querían la guerra y se preparan a una guerra y esa guerra para ellos tiene algunos objetivos tácticos. Por decir, por contarte algunos, por ejemplo, desde años están pensando en crear un tipo de OTAN árabe con los países del Golfo, Arabia Saudita, a lo mejor incluyendo Irak, Siria y quizás Turquía también, una organización de defensa regional controlada por Estados Unidos, pero dirigido hacia donde lo quieren ellos en la región. Es una idea que siempre se discute en las cumbres islámicas y regionales. Y ahora, con esta situación que tenemos, los países del Golfo, que ya eran muy aliados con los Estados Unidos, sin duda, eh, están frente a la decisión de decidirse si se acercan y someten más a los Estados Unidos y se acercan a Israel. En este contexto, por ejemplo, Netanyahu dijo que ahora se abrió el camino para normalizar relaciones con Arabia Saudita. Yo Así tengo es. dudas si funciona eso, pero eh, un poco por ahí también, eso es un objetivo táctico que buscaron cuando atacaron a Irán. Otro objetivo táctico muy importante, todo el mundo habla del precio del petróleo. Ahora, sabemos que el gran importador del petróleo de Oriente Medio y sobre todo por el estrecho de Hormuz no es Estados Unidos. Sí, ellos también importan y Europa importa también, pero según las cifras que vi yo, el gran importador es China y China ya tiene ahora, empezó con medidas de limitar la exportación del petróleo refinado de su país. Entonces, China tendrá, si continúa este proceso, un problema de suministro de petróleo. Igual, otro proceso que pasa en paralelo, China saca un poco, por ahora, sus inversiones de Oriente Medio, de los árabes, de los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Ahí cancelan créditos. La institución china que supervisa el sistema bancario llamó a los bancos de revisar los créditos que dieron al Oriente Medio, no al Irán, pero al Oriente Medio. Es decir, eso otra vez también empuja China un poco afuera de la región. Estas cosas son
objetivos tácticos que a lo mejor los Estados Unidos tenían en mente cuando empezaron esta guerra, y también tienen ellos la idea de que Europa tiene que gastar más dinero para su defensa, ¿no? Y ahora aumenta la presión contra los países europeos de gastar más en la OTAN. Entonces, hay que mirar bien cuáles son realmente los objetivos de los Estados Unidos. Las tonterías que dice el presidente Trump, esos no se pueden tomar en serio. Esos cambian de un día al otro, contradicen a lo que dice Rubio, Rubio se contradice de un día al otro. Ellos están ahí, en sus declaraciones públicas son más preocupados por la opinión pública que tienen dentro de su país, las pocas elecciones que vienen, etcétera, y salvarse y presentarse como muy poderoso y no sé qué cosa. Creo que estas declaraciones no sirven muy bien para entender la política, que, como tú dijiste, es una política fundamental, ¿no? Que llevan desde décadas demócratas y republicanos, con la diferencia, eso por terminar, de que los demócratas, lo conocemos desde de Cuba también, los demócratas proponen otra estrategia. Ellos proponen la estrategia de derrumbarlo desde dentro, de crear alianzas dentro del país que quieren atacar, crear una burguesía dentro de ese país, eh, eh, y hacer digamos, un golpe suave desde dentro, que el país se cambie voluntariamente por el liberalismo, por la interacción, por el negocio, mientras los republicanos son más del corriente romper, destruir y ocupar, ¿no? Sus ejemplos los vimos ahora con el presidente Maduro, la vimos, y ahora estamos viendo el otro ejemplo en el Irán también. Y en el Irán también estos dos tenían siempre ese debate entre sí. ¿Cómo cambiar el régimen? No hay rechazo de cambiar el régimen por parte de demócratas. Otra estrategia. Eh, no sé, desde acá, desde América, de nuestra América, conforme ha pasado el tiempo, vemos que Irán de alguna manera era un freno al imperialismo norteamericano y los sionazis, para acabar pronto. Hemos visto, como mencionaste tú, pues lo que hicieron en Libia, lo que hicieron recientemente el año pasado en Siria, cómo los dividen esos países, cómo los destruyen, y vemos cómo Israel ha estado bombardeando todo el tiempo desde hace más de 15 meses a Libia y que apenas le están respondiendo. Y vemos realmente que donde ellos entran, destruyen, acaban con todo. Y sin embargo, un buen impedimento de esto es Irán, porque se le acusa de apoyar o patrocinar el eje de la resistencia que se enfrenta precisamente a estos designios imperialistas gringos y sionazis del gobierno genocida de Israel. Entonces, poco a poco te das cuenta que de alguna manera el enemigo es Irán porque es el que sostiene todo. Y la pregunta es, ¿qué pasa si cae Irán? Y esa pregunta te la hago en el sentido que está Turquía ahí. Si cae Irán, sabemos lo que ya dijeron ellos, vamos a hacer la gran Israel, que para mí es un comentario que lo dicen gente que no es religiosa, porque si fueran religiosas no matarían niños. Pero ellos manejan eso como un emblema, ¿no? Vamos a ser la gran Israel, y eso obviamente repercute dentro de sus filas, y sí, se emocionan con esa idea de que se van a expandir por Jordania, que van a agarrar Egipto y no sé cuántos países más. Evidentemente, si cae un soporte como Irán, la posibilidad de que eso suceda es muy, muy real. Y eso desestabiliza y cambia totalmente las cosas en Medio Oriente. ¿Qué pasa con Turquía? Que es uno de los grandes actores. ¿No les preocupa allá en Turquía esta gran Israel, si cae Irán? Sí, la preocupación por Gran Israel siempre preocupa a Turquía, pero al gobierno no de manera suficiente. No de manera suficiente, y lo vimos en el conflicto de Siria, ¿no? Para frenar al Gran Israel, lo que deberías que hacer era apoyar al presidente Assad, pero el gobierno turco no lo hizo, a pesar de toda la plática del Gran Israel, muy, muy presente en el discurso presidencial y medios de comunicación. A pesar de ello, ellos ahí en Siria
Primero atacaron al gobierno de Assad y a las fuerzas iraníes que estaban presentes en Siria y ahora tienen que frenar a Israel y no lo logran. Ahora, por ejemplo, justo ahora mismo el gobierno de Al-Shara, ahora se llama así, no tiene la línea que tiene Turquía en respecto a este conflicto. Yo no pienso que caerá Irán en su totalidad. Nadie lo piensa aquí, en ese tamaño. Eso me parece exagerado. Lo que sí puede pasar a nivel táctico es lo siguiente. En Irán también hay varios grupos políticos distintos. Irán no es un país de robots donde todos piensan lo mismo. Tienen una cultura de democracia muy viva, de hecho. Tienen debates muy, muy fuertes. Yo estuve en el Parlamento iraní y me tradujeron lo que se decía y era una gran pelea. La pintura que se hace del Irán desde fuera es muy equivocada. Dentro de esos corrientes se puede diferenciar dos grupos superficialmente. Unos que son los reformistas y otros, a ellos se les llama los conservadores o les puedes llamar también los revolucionarios. Ahora, los reformistas lo que quieren es abandonar el eje de resistencia. Para los reformistas, el apoyo que brinda Irán a Hezbollah es un problema, no es necesario. La presencia de Irán en Irak no es aceptable. La causa palestina para ellos es una cosa lejos, pero no debe que ser el principal punto. Y el presidente actual, Pezeshkian, Masoud Pezeshkian, pertenece de tendencia a estos grupos. Es reformista. En respecto al Occidente, lo que proponen ellos es negociar con el Occidente, ponerse de acuerdo con el Occidente, bajar las relaciones con China, Rusia, otros países y llevarse bien con Europa y con los Estados Unidos. Ahora, lo que buscan, otro objetivo táctico que en mis ojos buscan los Estados Unidos es debilitar la parte conservador que defiende ese eje de resistencia y fortalecer la parte reformista del presidente Pezeshkian y otros más ahí para poder limitar la influencia regional de Irán. Y desafortunadamente aquí en el gobierno de Turquía tenemos muchas fuerzas que son más en competición con Irán que en rechazo de Israel. Eso es una Mira, verdad. Eso es una verdad. Eso tiene razón religioso, ideológico, la división entre sunitas y chiitas. Eso tiene razón geopolítico, la competencia regional entre Turquía e Irán, en Siria, Irak y el Cáucaso. Eso tiene razón político-económico porque el Occidente es muy fuerte, muy dominante en nuestra economía. Tiene muchos aliados aquí que son dirigidos también hacia Europa y en Oriente Medio se comportan como sus representantes. Entonces, la cosa no es fácil y Turquía está entre, tenemos que combatir a Israel, eh, tenemos que preocuparnos qué nos pasa cuando cae Irán, eh, pero también limitar la influencia de Irán nos abre oportunidades, ventajas. Irak, por ejemplo, en Irak Turquía es muy presente económicamente, tiene muchos proyectos económicos y el Irán lo considera un poco con, digamos, distancia crítica. Entonces, la relación entre estos dos países, que entre sí directo, tienen la paz, tienen una frontera larguísima, no sé cuántos kilómetros, 800, algo por ahí, tienen la paz entre sí desde 1639. wow. Desde 1639 no hubo guerra entre entonces el Imperio Otomano y el Ujú. Imperio Persa, pero en otros terrenos,
actualmente en Siria, Irak, etcétera, etcétera, sí han tenido muchos conflictos, incluso bélicos, por fuerzas representantes. Entonces es una relación muy especial que tienen estos dos países juntos. Y para terminar esta pregunta, sí hay preocupación, pero está mezclado también con esa idea de competencia. Hemos visto muchas veces también, por ejemplo, en el conflicto palestino, que el presidente de Turquía hace señalamientos duros y fuertes contra Netanyahu, pero que no pasan de ahí. O sea, no vemos que se les dé un soporte a esos señalamientos. ¿A qué me refiero? Esperaríamos que en un momento dado advirtiera a Netanyahu los crímenes, que no vuelva a hacer eso, o que mandara ayuda, o que presionara de otra manera. En lo personal, sí me sorprende algunos comentarios cuando los señalamientos que hace, porque digo, oye, a nivel internacional, sí, qué bueno que se expresa él así. Digamos, el presidente español, que ha hecho cosas muy concretas y que son relevantes, ni siquiera se expresa así de este genocida. No lo ataca, es usted un genocida, es un genocida, no dice nada. Digamos que evade mencionarlo, pero sí hace algo. Y aquí vemos en Turquía que el presidente sí señala, pero no necesariamente hace algo a favor de Palestina. ¿Qué podemos, por qué, Eh, qué pasa con esto, no? ¿Qué sucede? Por qué ese manejo? Eh, a ver, primero, sí hubo una cierta limitación del comercio entre Turquía e Israel. Según el gobierno, se paró todo. Otros dicen que sigue continuando a través de ciertos Caminos. trucos, caminos, pero sí hubo una cierta limitación. También Turquía participó en todas las iniciativas internacionales, en la Corte Penal Internacional y en la ONU fue una portavoz habló mucho en favor de Palestina en instituciones internacionales. Lo que Turquía hace es, el gobierno turco hace es diferenciar entre Netanyahu, el Estado de Israel y los Estados Unidos. Es decir, la culpa para el gobierno turco ahora tiene Netanyahu. No se rechaza, gran diferencia a Irán, por ejemplo, no se rechaza la existencia del Estado de Israel. Se defiende la solución de dos estados. Irán, a cambio, no reconoce al Estado de Israel. Irán propone, lo que propone Irán es, este Estado fue fundado en contra de la voluntad de la gente que existía ahí y lo que hay que hacer es hacer un referéndum en el terreno, en el territorio de Palestina como era y que la gente ahí decida qué tipo de Estado quiere y qué nombre quiere y qué naturaleza quiere. Y ese Estado, basado en un referéndum, dicen los iraníes, eso es la posición iraní, ese Estado sí lo reconocemos. Irán no es antisemita, Irán tiene una cuota para parlamentarios judíos en su parlamento, una cuota, no es el antisemitismo. Volviendo a Turquía, el malo malísimo es Netanyahu. El Estado de Israel no se comporta bien, pero es una realidad. Y a los Estados Unidos se les considera por parte del gobierno turco como una fuerza posiblemente neutral. Entonces, lo que buscan en sus actuaciones es convencer a los Estados Unidos a actuar a favor de Palestina. Eso es el esquema que tiene el gobierno de Erdogan cuando se acerca al problema. Lo que no hace para realmente una defensa contundente en mis ojos de la causa palestina sería pues apoyar todas estas organizaciones, Hamas, Hezbollah, directamente, claramente, primero, apoyar al gobierno de Bashar al-Assad, que fue un gobierno que luchó contra Israel, que resistió contra Israel. Unirse con Irán y con Egipto
y realmente construir una fuerza regional. Estas cosas no se hacen. Pero ahora sí entró, por ejemplo, el gobierno turco entró a la Junta de Paz de Trump para Gaza, que es un proyecto de colonización total, ¿no? Pero de colonización del siglo XIX, y ahí Turquía sí ingresó y es parte y contribuirá si este proceso se pone en marcha y quiere mandar soldados también que serían, entre otros, que tendrían, entre otras tareas, el desarme de Hamas. Eh, El asunto es que a mí se me hace tan, o sea, yo leo información de esto y es, por ejemplo, por mencionar el más reciente, ahorita que Hezbollah está respondiendo, atacando a Israel, después de 15 meses de no hacerlo y viendo que su gobierno, el actual, no sirve para nada, resulta que filtraron una información en la que Israel, por medio de intermediarios, les decía, oye, si este, deja no te metas ahorita, ya no te atacamos, Líbano, pero para que nos dejes atacar a Irán. O sea, ¿qué están diciendo ellos? Oye, yo no puedo estar aventándome peleando en Irán y contigo. ¿Qué te parece si no te ataco a ti por un rato mientras acabo Irán y ya una vez que termine con Irán voy a darte la torre a ti o a acabar contigo? Pues les digo, es absurdo que los de Hezbollah digan, no, pues sí, está bien, nos esperamos. No, no, tienen que atacar ahorita. Y eso lo menciono así porque es cuando igual que le dicen a Hamas, oye, necesitamos que te desarmes porque lo que queremos es matarlos sin que no tenga y que no nos pase nada a nosotros. Sí que se tienen que desarmar. Esa es la condición que ponemos para que haya paz. Porque es lo que pasa. sí, pero estos actores sí cometieron estos errores, si lo consideras un error. Cuando comenzó la guerra con Hamas, sí, Hezbollah actuó, pero no actuó de forma decisiva, sino más bien un poco más simbólico. Sí, Y el Irán se quedó aparte, ¿no? Brindó apoyo por canales escondidos, no material, no oficiales. sé qué, y no oficiales, pero no entró al conflicto. Y Siria tampoco entró al conflicto. Entonces, eh, esa equivocación, si es equivocación, o la idea, el pensamiento de que eh, hasta que me toque no voy a hacer nada, esa idea sí existe. Y no solo en esos actores. Vamos un poco más allá. China. Sí, que han Rusia, quedado China, muy no. fuera de contexto. Todo el mundo esperaría, oye, que entre China, que entre Rusia, y no. Exacto, exacto. La idea no fue la idea suya, ¿no? De construir un mundo multipolar, ¿verdad? Exacto. Y el mundo multipolar, eh, pues el conflicto en Gaza fue una posibilidad de demostrarlo. Un problema, un conflicto donde todo el mundo miraba y donde Rusia y China podían presentar su peso, presentar su peso, entrar al juego y solucionarlo de forma multipolar. Eso hubiera demostrado al mundo que estamos en un mundo multipolar, que ya no es solo el occidente, los gringos que decidan. Pero no lo hicieron. Tendrán sus cálculos, sus balances ellos, ¿no? Por ejemplo, Rusia tiene una buena relación tradicional con Israel, por ejemplo, ¿no? China tiene muchas inversiones en Israel y no, quizás no quieren el conflicto profundo con los Estados Unidos. Está bien, es su decisión, pero se pusieron en una situación pasiva y lo continuaron después de Gaza, lo continuaron en la caída del gobierno sirio, que fue una pérdida estratégica para Rusia y para Es China total. también, pero sobre todo para Rusia. Y después vino el bloqueo contra Venezuela, ¿no? Con el robo de los petroleros, con los tanques, los buques que fueron robados, realmente robados por fuerza. Eh, yo te digo una cosa, Rusia sí tiene medidas de defender sus barcos y lo hace. A veces los rusos arman a los petroleros, arman,
No es arma grande, no son roquetes, no son misiles, es simplemente Ujú. armas y les dan el orden de defenderse. Eso es posible. Si no si no tienes esa preparación de conflicto, entonces vas rindiéndote. Y lo que demuestra hoy Irán es el camino, cómo resistir. No cada país tiene que hacerlo de esa forma, pero lo que demuestra hoy Irán es la voluntad de sacrificarte en resistencia. Eso es la idea por qué Ayatollah Khamenei fue en su casa. No le mataron en un lugar escondido, no le mataron con inteligencia muy específica, supervisión, no sé qué. Le mataron en su casa porque ese personaje rechazó esconderse y dijo, yo soy un iraní, yo soy un creyente, igual que mis ciudadanos, yo vivo en mi casa y no voy a esconderme. Y si me matan, me matan. Y ahora, el gobierno actual de Irán, ahora, está dispuesto, ¿no? Está dispuesto de perder la vida, y les están matando. Hay gente muriendo, hay dirigentes muriéndose, uno tras otro, pero siguen luchando. Esa es la posición con que se puede resistir el intento de los Estados Unidos a dominar el mundo, porque tienes que estar listo a, pues, a contribuir a una causa si te atacan con tu vida. Si no lo haces, perdiendo. Si no lo haces, vas perdiendo. El ejemplo de Irán, y también muy importante lo que dices, que es el primer estado desde décadas, estado que ataca a los Estados Unidos de forma oficial, no son milicias, esa es otra cosa, grupos milicianos, grupos terroristas, guerrilla, no sé qué. No, es el Estado, las Fuerzas Armadas del Estado oficialmente atacan a bases militares de los Estados Unidos y no se rinden, se mueren y no se rinden. Siguen luchando, siguen combatiendo, siguen resistiendo, siguen muriéndose, así es. Y es así como se defiende una soberanía. La soberanía, países nuestros, ¿no? De México, de Turquía, de Irán también. Estos países se construyeron con sangre, atrás de guerras, con sacrificio. Y eso yo creo que quizás es importante para el mundo y para el sur global también, recordar esto, ¿no? Recordar que la soberanía se defiende así y hay pérdidas, la gente se muere y es triste, sí es, eh, pero si no, nos convertimos, te digo claramente, en colonias. Nos convertimos en colonias, nuestros presidentes se convierten en gobernadores que pueden salir de nuestros países haciendo una carrera local, pero para llegar al poder van a necesitar el apruebo de Washington, el de así, de Trump, ¿no? Ujú. Y serán gobernadores, gobernadores de una provincia. Convierte a nuestros países en provincias, donde, no, donde dice, sí, ahí que gobierna este político. Yo apoyo a este político. Ese es el futuro que adivina el presidente Trump y los de alrededor de él, no es una fantasía de él. Determinar al final quién gobierna qué país, de forma abiertamente. Y el conflicto de Irán es parte de ese proceso. Pues es horrible porque entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Entiendo también que la soberanía se defiende con la vida, pues porque no hay de otra. Y entiendo que mucha gente no quiere enfrentar esa realidad. Estamos viviendo, haz de cuenta, una decadencia de Roma, en este caso Estados Unidos,
pero con Nerón a la cabeza, que él decide quién sí, quién no, quiénes son, incluso en su propio país, quiénes son terroristas. Él decide quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Claro, hay mucha gente que no le cree, especialmente dentro de su país, pero no vemos que pase nada, esa es la verdad, no vemos que suceda nada. ¿A qué me refiero? Voy a hacer un paréntesis. En semanas pasadas estaban los senadores demócratas indignados porque ese ataque Irán, a Irán, incluso lo que hizo en Venezuela, hubiera requerido la aprobación del Congreso y lo alegaban. Y ya vimos que antier, pues simplemente los republicanos, faltaron, eran 4 votos, hubo de diferencia, pero al final de cuentas ganaron los republicanos, en la que le dan carta abierta, o sea, porque haga lo que quiera Trump en Irán. Entonces, es horrible lo que dices, porque vemos lo que pasó en Venezuela, que todavía sí, se llevaron a Maduro, el chavismo ahí está, pero hasta ahorita lo vemos realmente con una idea de sobrevivir, porque el que está tutelando las cosas, pues es Donald Trump, cuando dice voy a vender tu petróleo, yo decido a quién lo vendes, y aparte me voy a quedar con una porción que yo decida. Sabemos que hace poco hubo una operación así, que eran 500 millones de dólares, les regresaron 300 y se quedaron 200 con ellos. Esos 300 se entiende que es con eso, ahí van sus utilidades y los gastos de operación. Entonces les quedan 200 libres a ellos, los que no hicieron nada para acabar pronto. Y aparentemente va a seguir así. Entonces dices tú, bueno, mira lo que está pasando en Venezuela, mira cómo tienen cercado totalmente a Cuba para que muera de hambre, algo parecido a lo que hicieron recientemente el gobierno genocida de Israel en Palestina, impidió que entrara cualquier tipo de ayuda, porque ahí lo tienen, es el gueto más grande del mundo, de la historia del mundo, es Palestina, en la que estos los tienen cercados, y ahora dice, ahora que te mueras, muérete de hambre, porque ya no te voy a dejar que pase ningún tipo de ayuda, ni alimentos, de nada, ¿no? Y es lo mismo que están haciendo en Cuba, y nosotros estamos en la lista. Las amenazas constantes de invadirnos para apoyar la lucha contra el narcotráfico, cuando ellos son los que los arman, los promueven, los entrenan, les dan A, todos los a- dispositivos. Dices tú, ¿qué pasa con eso? a ustedes ya les prohibieron la venta o regalo de petróleo. ¿El petróleo de Exacto, quién es? Es nuestro, de México. es Y ustedes nuestro. pueden venderlo o regalarlo a quien quieran. No. Exacto, pero no, ahorita no Eh, podemos, ah, sí no pueden. podemos. Y Ah, el miedo es ah. porque No, nos sí, van a sí poner pueden. aranceles. Ah, bueno. Si vives con estos miedos, bueno, cada uno decide, pero es por eso decía el ejemplo de Irán. Si nos ponen aranceles, si tienes miedo de los aranceles, ya vendes tu soberanía. Si tienes miedo de que te ataquen, ya, así, ¿no? Los palestinos no tenían miedo, resistieron. Cuando resistes, el dicho de Bertolt Brecht, el que lucha puede perder, el que no lucha ya ha perdido. Pues bueno, te comento esto. Sí, aquí en este gobierno hay miedo, temor a que nos invadan, porque estamos no desde este gobierno, sino desde mucho antes, cuando estaba el PRI y el PAN, que eran gobiernos totalmente sometidos a Estados Unidos. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando salía el candidato del PRI, antes de la elección presidencial, que ya se escogía quién iba a ser el candidato a la presidencia, lo primero que se hacía era ir a Washington a asegurarles que todo iba a seguir igual. Cuando quedaba de presidente, ya sea por fraude o no, iba a Washington para que lo legitimaran y para volverles a asegurar allá en Wall Street que no iba a pasar nada y que México era el paraíso donde pudieran seguir saqueando. Es lo que hacían. Y el PAN lo hizo. Los únicos que no lo hicieron fue Andrés Manuel López Obrador y Claudio Sheinbaum. Ambos fueron elegidos, ninguno fue a Washington, ni siquiera cuando ganaron la presidencia, sino hasta después. Todo esto lo hacían antes de que tomaran posesión. No, así no se hizo. Pero, como he mencionado también en otras charlas, a Venezuela la tuvieron que mandar y establecer cerca de Venezuela toda una flota norteamericana que gastaba como más de, ¿qué serían? 500 millones de dólares o 1.000 millones de dólares. Ahí la tenían estacionada antes de que fueran y secuestraran a Maduro. O sea, tuvieron que hacer eso. En mi país, por décadas, solo se necesitaban 2 cosas para vender al país, al PRI y al PAN. Era todo lo que se necesitaba. 2 partidos totalmente vendidos y sometidos a ella. Y lo vimos hace
el sexenio de López Obrador, lo vimos cuando él promueve una reforma energética que favorezca al pueblo, y ahí están toda la bola de diputados priistas y panistas votando en contra, en defensa de las empresas extranjeras. Y no se pudo lograr esa reforma. Se logró ahora, con este gobierno, Claudio Sheinbaum, que se lograron las mayorías legislativas necesarias para poder hacer esos cambios. Entonces digo, los traidores los tenemos aquí, no necesitan ni siquiera invadir, tienen los políticos para hacer lo que quieran. Entonces, ahorita, como están las cosas, entiendo la postura tan difícil de Claudia de que si dicen, no apoyes a Cuba, porque si no te multo con aranceles, que le cueste, le sea difícil pararse y decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer aunque me los pongas. Porque ese entresijo de integración en la que nosotros somos proveedores de productos, de materias primas o de productos muy elaborados, pero con empresas que están establecidas aquí, que se vienen a establecer aquí para vender allá, aprovechando los salarios más baratos, es tal que el gobierno ha dicho es que no podemos romper esto, incluso cuando Trump dice ya no me interesa el tratado. Muchos, te comento, lo vemos así, que queremos que Trump rompa el tratado, porque el gobierno mexicano jamás lo va a hacer. Queremos que Trump lo rompa, porque sería la oportunidad de decir, bueno, ya nos olvidamos de Estados Unidos como mercado y nos podemos entrar en América Latina, en la que en Estados Unidos hay 300, sí, pero acá hay 600. Sí, no hay el mismo poder de compra, pero es diferente que México entre a hacer un mercado con América Latina donde su fuerza, digamos, le hace ser líder natural, a solo venderle a Estados Unidos y estar sometido. Hay un debate fuerte entre algunos sectores, pero no son la mayoría. El gobierno oficialmente lo que quiere es que prevalezca ese tratado, porque hay multitud de empresarios aquí que dicen, oye, espérame, pues si yo vivo de eso, ¿no? Y también del lado de Estados Unidos, esa es la verdad, también de Estados Unidos, gente que le ha beneficiado esto, ¿no? Entonces, no es tan fácil romperlo. A mí en lo personal sí me gustaría, porque lo que ha pasado con Claudia, lo tengo que decir, es que ha ido cediendo en todo. Y pongo un ejemplo. Recientemente, hace meses, Trump amenazó con que México le iba a poner aranceles porque México no estaba cumpliendo un tratado de aguas. Y Claudia Sheinbaum dijo, a ver, espérenme, ya se habló que México no tiene agua, no podemos surtirles, si hay un tratado, pero no tenemos agua para surtirles. Y pasó que volvió a presionar a Trump y ya le estamos surtiendo agua. Y entre los estados que posiblemente peligren no teniendo agua ahora en un par de meses más, es mi estado, Nuevo León. Sí, porque ya no, las reservas se mandaron para Estados Unidos. O sea, al final de cuentas, Trump dice, van a bailar como yo digo, y se termina bailando. Se simula, ¿sí? Cuando Trump dice, estamos yendo por los narcotraficantes, sí, no vienen necesariamente militares, pero están sus drones, están sus equipos, su inteligencia. Ahora, todo el ejército nuestro está entrenado por Estados Unidos. Todas las armas que tiene nuestros ejércitos son norteamericanas. O sea, sí se le ha comprado a Israel y a algunos otros países, pero el 80% son norteamericanos. Y esas mismas armas las tienen los narcos. Imagínate qué negocio para ellos. Entonces, es muy, híjole, es muy difícil, muy difícil. Yo quisiera decir ahorita, por ejemplo, lo que dijo la presidenta en relación a Cuba, vamos a encontrar una forma en la que sí podamos estarnos apoyando. Entonces, se le mandan alimentos, pero no petróleo. Se le está mandando alimentos. Y están buscando una forma como para que suene bonito y se pueda apoyar y Trump no diga nada. Pero no se ha podido hacer eso, no se le ha mandado petróleo. ¿Sí? Yo creo que el único que lo envió, según vi notas, aunque ya no las pude seguir, fue Rusia, que dijo que se iba a mandar apoyo a Cuba. No sé en qué quedó, pero sí es muy lamentable que México tenga que frenar en eso, de un apoyo a un país que se considera hermano, simplemente porque el petróleo es de nosotros, no estamos dando el petróleo norteamericano, es nuestro. Y queda claro que ellos no lo ven así. Y le queda claro también al gobierno que no es así y debemos actuar en relación a eso. Ya me explayé mucho, pero lo que dices es cierto. Ahora, ya para no quitarte más tiempo, Yunus, ¿en qué crees que acabe esto? Porque esto está empezando, no lleva ni una semana. ¿En qué crees que termine? ¿Para dónde va? Porque te lo digo porque dices, ya entraron tantos países en la guerra, vemos que, bueno, que sí, que Irán bombardeó las bases militares
que son extraoficialmente y oficialmente son terreno de Estados Unidos, no de Bahrein ni de Emiratos Árabes, son como embajadas donde están las bases militares de ellos y las ha invadido, digo, no invadió, perdón, las ha bombardeado y los países como que lo han entendido, pero se maneja mucho de que ahí está la posibilidad del Armagedón bíblico, que aquí en Occidente funciona muy bien, que esta guerra puede derivar en una conflagración enorme y se les olvida el conflicto que hay con Ucrania, en el sentido de que también Rusia está peleando contra toda la OTAN y Estados Unidos. Y ahora es Irán que pelea con Estados Unidos y contra Israel. ¿En qué crees que acabe esto? ¿Realmente vendría una destrucción nuclear? Hace poco salió un ex analista de la CIA diciendo de que si Irán destruía un portaaviones de los dos que están allá, que son de los más avanzados, entonces inmediatamente Israel va a inventar una bomba nuclear contra Irán, porque es lo que quiere hacer Israel desde hace mucho. Por eso tiene más de 80 bombas. Les encantaría realmente mandar una bomba nuclear a Irán. El detalle es que yo entiendo que cuando mandas una bomba nuclear, le pegas a Irán, pero luego la radiación le llega a todos los demás, inclusive a Israel. No, no creo que Israel mande una. Israel tiene la arma nuclear como última Recurso. medida de recurso de defensa. Cuando está perdiendo, si atacas con demasiado éxito a Israel, entonces sí tendrás el riesgo de que usen la arma nuclear. Yo pienso que una victoria militar en esta guerra, en ese sentido no es posible. Una victoria militar definida en el sentido de que un lado ocupa el otro lado por tierra. No hay soldados gringos que se preparan a entrar de forma oficial y grande para ocupar a Irán, ni soldados iraníes que quieren ocupar a Israel. Entonces, militarmente eso continuará con los misiles y los ataques aéreos y a la vez continuará la guerra económica, ¿no? El cierre del estrecho de Hormuz, la cancelación del transporte del petróleo, la subida del precio del petróleo, hoy por 3% creo, subió el precio y entonces eso tendrá una pausa cuando uno de los dos lados ya no aguantará, ya no aguantará. Entonces la pregunta es, ¿quién no aguantará? ¿Quién no podrá continuar? Y ahí yo pienso que los Estados Unidos son un poco más débil, tienen fuerza mayor militar, sin duda, más armas, sin duda, más capital, obviamente, pero tienen debilidades domésticas, dependencias económicas, ya no son acostumbrados a estar en una guerra directamente. Al otro lado, el Irán está bajo sanciones desde décadas, está acostumbrado a guerras. Acuérdate que hubo la guerra con Irak durante años. Entonces, es un país y una población acostumbrado a sacrificar, a sobrevivir, a luchar, a sacrificar. Por lo tanto, yo creo que Irán podrá aguantar mejor, pero muy importante será cómo se comparte el resto del mundo. Te voy a dar un ejemplo. Eh, Acabé de leer hoy que Ucrania propone mandar al Golfo defensas aéreas en apoyo a los países del Golfo. Entonces, no sé en qué tamaño lo hará, cuántos mandará, a lo mejor es solamente un discurso, pero cómo se comporta el resto del mundo, cómo se comporta el sur global, cómo se comportan los países euroasiáticos, eso será decisivo, porque un país puede resistir a un cierto punto. Y ya escuchamos que los canadienses están preparando a lo mejor mandar soldados, los australianos están considerando mandar buques, algún país europeo también lo piensa, entonces los aliados de Irán se tienen que presentar aquí de una u otra forma más clara. Por ahora, como lo dice el secretario de Guerra, Pete Hegseth, no juegan un papel muy visible.
Eso tiene que cambiar. Si ellos de una u otra forma entran al juego, entonces iríamos a un nuevo mundo, realmente a un nuevo mundo, porque eso sería el punto de frenar, de parar el trumpismo. Eso sería el punto de frenar el trumpismo. El trumpismo en Ucrania no es tan presente. Aquí es el imperialismo estadounidense y aquí la humanidad tiene una chance de realmente frenar el trumpismo y entrar al contraataque. A ver, ¿cómo se decidirán los estados? Pues Yunus, te quiero agradecer esta charla que nos das desde Turquía para entender un poco más de este conflicto que es mucho, mucho más profundo de lo que parece. Lleva muchas décadas, y como dices tú, o como diría el Che, patria o muerte. O recientemente la candidata Rizzi Moncada a la presidencia de Honduras, a la que le hicieron fraude a través de un software del Mossad. Lo estamos diciendo porque tenemos esa información, luego tendremos una charla al respecto. Decía ella, patria, o sea, patria o patio. ¿Qué quiere ser? ¿Patio trasero o tener patria? Y eso que parecía un bonito discurso político, lo estamos viendo ahorita, muy fuerte en lo que está pasando en Cuba, en lo que pasó en Venezuela y lo que está pasando en Irán. Me queda claro que si llegaran estos criminales genocidas a ganar, por decir, esa guerra, lo único que van a buscar es hacer lo mismo que han hecho con Siria, con Libia, como tiene el Líbano, o sea, dividirlo, destrozarlo, hacer todo lo que se les dé la gana, o sea, hacer un estado súper fragmentado para tener ellos control de todo. Ojalá los países árabes se den cuenta de eso que es tan evidente, pero no hacen gran cosa al respecto. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco de ver las palabras que nos dijiste. Y pues bueno, vamos a estar atentos a esto y sobre todo a Turquía, que es uno de los grandes actores de la zona, de los grandes, grandes actores, ¿no? Entonces vamos a estar atentos a ver qué paso da o qué situación se manifiesta por allá, en Turquía. Gracias, que tengas buen día ya. Gracias, ha sido un gusto, Héctor. Saludos. Saludos.